esperar 5 minutos más. Acá nomás. Dale, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos nuevamente. En primer lugar, si no me escuchan en algún momento con claridad o necesitan que repita algo, por favor, díganmelo, no hay ningún problema. Tengo un poquito la voz un poquito tomada, un poquito congosa, así que voy a estar tomando agua cada un poquito, pero por favor, interrúmpanme si necesitan hacer alguna pregunta y también sin vergüenza si es que no me entendieron, tanto porque no me estoy dando a entender, como también por la voz. Me presento para quienes no me han conocido desde las presentaciones anteriores. El público siempre se renueva, así que no está de más. Bueno, soy Pablo Di Faretti, soy de La Plata. Soy técnico en gestión comunitaria del riesgo. La disciplina de la gestión del riesgo es una disciplina nueva que, bueno, ya hemos hablado un poquito en las presentaciones anteriores, pero bueno, le trae la idea de trabajar sobre los procesos de gestión del riesgo, no solamente el capacitarnos y fortalecer lo que es nuestra respuesta, que es donde por ahí nosotros más trabajamos y más presente nos hacemos. Lo que busca la disciplina es por ahí buscar trabajar en todo el proceso de la gestión del riesgo, ya sea en la prevención, la mitigación, la respuesta, ¿sí? Que obviamente siempre tiene que estar fortalecida, y también lo que es la recuperación y la reconstrucción posteriormente a un evento. La disciplina hoy en día en Argentina se estudia en diferentes universidades. En el caso, bueno, por ahí de las que estamos presentes en el curso, está la diplomatura en la gestión del riesgo de desastres que se da en el IUP. Y también tenemos la existencia en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo, que es donde, bueno, yo me egresé el año pasado. La diferencia que tiene un poquito, y por eso también se encuentra en la Facultad de Trabajo Social, es el encare que tiene la gestión del riesgo desde el enfoque social. La idea es poner a lo que es la comunidad, a los individuos, a los actores comunitarios en el centro de la escena, y ya que con ellos son los que vamos a trabajar las diferentes intervenciones en todo el proceso de la gestión del riesgo, no solo a la hora de respuesta. Entonces, el trabajar junto a la comunidad, junto a estos actores que mencionaba, en todo el proceso, va a generar lo que es una cultura del riesgo y una percepción del riesgo que nos ayude a la hora de intervenir en las diferentes etapas, una mayor agilidad y facilitación de acciones. Yo ahí por ahí ya voy a empezar a compartir la presentación, así que por ahí por las dudas, por si se traba o algo, voy a apagar la cámara. De todas maneras, ustedes cualquier cosa me dicen y la pongo. ¿Prendo esto? Perfecto. Nosotros, bueno, como mencionaba anteriormente, tuvimos una clase que se llamaba, bueno, la relevancia de las capacidades comunitarias a la hora de trabajar en la gestión del riesgo. Y en este caso lo que vamos a trabajar es en el relevamiento de actores sociales y instrumentos de diagnóstico participativo para la gestión del riesgo, teniendo en cuenta siempre a estos actores sociales que mencionábamos anteriormente. Como mencionaba antes, en todo proceso y en cada etapa de la gestión del riesgo, nuevamente lo menciono porque nunca está de más, ya sé que lo vieron con Andrea, pero bueno, ya sea en lo que es la prevención, la mitigación, la respuesta con reconstrucción y recuperación, es importante hacer partícipe a todos los actores con los que vamos a estar trabajando. Entonces, la idea es, en esta instancia, en esta clase, el pensar por qué es importante, ¿sí? Y cómo llego a ese relevamiento de actores. Es importante comprender que cuando nosotros tenemos en cuenta que tenemos que tener esta comprensión y esta relevancia de los actores, obviamente tenemos que tener en cuenta que a mayor diversidad, mayor va a ser el beneficio de estar trabajando juntos a los actores. Porque, bueno, la diversidad
las diferentes voces, las diferentes miradas, nos va a dar un trabajo integral de lo que es la gestión del riesgo y no solo el trabajar desde una mirada quizás profesional y académica y desde la experiencia que podemos tener, pero sin tener en cuenta todas las demás experiencias y aprendizajes de todos. Entonces, sumado a entender cómo y por qué participar con estos actores, la idea también es presentar algunas pequeñas herramientas para que vayan poniendo en práctica en sus territorios, en sus localidades, para de a poquito ir teniendo en cuenta esta mirada, estos enfoques de las comunidades y que a la hora de que ustedes tengan que elaborar sus diferentes planes de emergencia, tengan ahí la idea o la posibilidad de decir, bueno, ¿en dónde meto a estos actores? ¿Cómo los hago participar? ¿Cómo los incluyo en lo que va a ser mi intervención? Ahí estoy leyendo un par de comentarios, se están presentando, pero si alguno también tiene una pregunta, nuevamente digo, interrúmpanme. Pero bueno, ahí estoy leyendo, son todos buenos días, así que sigo un poquito. Entonces, por ahí dentro de lo que es lo que van a encontrar, dentro de lo que es la punta de la clase, la guía, por ahí no quise hacerlo tan tedioso y tan teórico como fue la clase anterior, sino que es más que nada darles estas pequeñas herramientas e instrumentos para poder poner en práctica a la hora de elaborar sus planes de gestión de riesgo. Entonces, primero vamos a buscar entender qué es un actor social, ¿sí? ¿Por qué estamos en esta clase trabajando sobre actores sociales? ¿Cómo hago ese relevamiento y cómo los mapeo? Después hablar un poquito nuevamente, aunque ya se trabajó con anterioridad, pero para entender qué es un diagnóstico participativo, cuál es la importancia y relevancia de los mismos. Después trabajar en lo que son mapas comunitarios del riesgo y por último estos instrumentos de diagnóstico. A la hora de hablar de actor social, ¿sí? Y de actores en general, no solamente pensando en actores sociales, siempre tenemos que pensar que son toda aquella persona, grupo, organización, y en verdad también pensar cómo estos influencian, o pueden influenciar, mejor dicho, nuestras acciones en el territorio. ¿Sí? Cuando hablo de que estas personas, grupos o organizaciones pueden afectar lo que es nuestras acciones e intervenciones en el territorio, hablo de que pueden influenciar bien o mal. ¿Sí? Siempre, o sea, hay que tener en cuenta que puedo llegar a tener actores que por sus intereses, sus valores, sus objetivos, fomenten y activamente lo que son nuestras acciones, nuestra intervención, nuestras ideas, pero también hay que tener en claro que pueden llegar a darse casos en que estos actores vayan en contra de lo que son nuestras intervenciones y planificaciones. Hoy vamos a trabajar con un ejemplo sobre un caso real y un mapeo comunitario y todas las herramientas que les voy a presentar fueron realizadas por los mismos vecinos y actores de la comunidad, por lo cual voy a citar generalmente ese ejemplo. Pero pensemos en un ejemplo concreto que les voy a mencionar, que es, por ejemplo, en lo que es la construcción de lo que es la peatonal y senderos que se hicieron en Ensenada, en la localidad de Ensenada, particularmente en la localidad de Punta Lara, en la municipalidad de Ensenada, donde se expandió lo que es la ribera del río para, bueno, fomentar el turismo y se hicieron mesas, baños, senderos, pasarelas. A la hora de pensar en lo que es el proceso de gestión del riesgo, y se hicieron varios trabajos sobre cómo estas obras afectaban la vida de los vecinos, que también hubo vecinos relocalizados por las obras, como así también
el pensar cómo estaba esto afectando al ambiente. Obviamente eso choca siempre que hay algún tipo de trabajo de esa índole, choca por ahí lo que es la gestión del riesgo, el cuidado ambiental con lo que son los intereses. En este caso son intereses económicos, ¿sí? De la municipalidad en este caso, o de las personas y actores que fomentan el turismo en la zona. Y también, como para mencionar otro ejemplo chiquito, podemos mencionar, obviamente, más en zonas más rurales, o en este caso, el cordón fruto hortícola de la ciudad de La Plata, como quizás se está trabajando en terrenos eh, inundables, donde las familias que viven allí trabajando en lo que son las parcelas de sembrado y de las tierras que poseen para su trabajo, cómo estas bueno, vulnerabilidades con las que se encuentran día a día estas familias que trabajan allí van en contra y en detrimento de los intereses de las personas dueñas de esas tierras que están explotando y utilizando el recurso humano para esa misma razón. Entonces, a la hora de hacer una intervención o un trabajo de gestión del riesgo, siempre sabemos que va a haber actores que no estén de acuerdo o no vayan de la mano con lo que nosotros queramos realizar. Y es algo que tenemos que tener en claro, porque los actores siempre tienen algo que ganar o que perder. Siempre a la hora de analizarlos, está bueno entender si se ven beneficiados o perjudicados con lo que nosotros queremos realizar, o con, ya sea, entendemos que nosotros en un plan de emergencia uno dice, pero no debería verse nadie perjudicado aunque yo elabore un plan de emergencia. Y sí, pero siempre hay intereses que pueden ir en contra de alguna intervención que nosotros pensemos hacer. Y a la hora, bueno, de entender que es un actor social y mapearlo y demás, tenemos que tener en cuenta que estos actores son muy valiosos. Y el valor también cuenta porque son actores que poseen información, que poseen recursos, que poseen experiencia. ¿Sí? Si hablamos de información, nosotros quizás, alguno de nosotros, alguno de los presentes, quizás no está hace tanto tiempo en la localidad en la que trabaja porque no es de allí, o quizás sí, pero conoce menos o más algunos de los barrios con los que tenemos que trabajar o intervenir. Entonces siempre, por ejemplo, los referentes comunitarios y las personas del lugar tienen un conocimiento y una experiencia a base de todo su tiempo vivido allí. Eh, Como también pensando en otros actores, por ejemplo, bueno, en lo que fue la visita anterior que hicimos en Junín, no sé si alguno de ustedes estaba presente, que muchos de los actores, muchos de los participantes que estaban allí, de muchos de ustedes, mencionó la importancia y relevancia que tiene la sociedad rural a la hora de darles información, por ejemplo, de los caminos que existen en un lugar. Toda, a un actor de esa índole, o bueno, o pensando en actores grandes también, tiene recursos en cuanto a información y también recursos materiales, ¿sí? Que nos pueden ayudar ante un determinado evento. Pensando en inundación, el que nos presten camiones, que nos presten algún tipo de transporte, que nos presten galpones, que nos den alimentos. A la hora de entender la importancia de los actores, es importante el considerar cuánto nos pueden ayudar a la hora de que nosotros hagamos una intervención. Y por último, para pasar al siguiente punto, en lo que es la importancia de los actores, siempre mencionamos y venimos mencionando de lo que es la clase y proceso anterior, que cada territorio, cada localidad, cada barrio es único, ¿sí? Lo que es la historicidad y singularidad que tiene cada territorio está marcado por cómo a lo largo del tiempo diferentes intervenciones, diferentes procesos han marcado el territorio. Entonces, no nos sirve a nosotros el agarrar de un libro, de un plan de emergencia ya realizado, o lo que es qué actores son importantes, cuáles actores no y por qué. Cada territorio es único, cada lugar, más que ustedes lo conocen, van a saber qué actores son relevantes y por qué. Entonces,
es bueno el tener en cuenta que quizás los actores que en un territorio vecino son tenidos en cuenta, en este caso, en mi territorio pueden llegar a ser no necesarios. Por ejemplo, marcar que la iglesia en mi localidad o cualquier organización religiosa tiene mucho peso, ¿no? No todas son iguales y no en todos los barrios se manejan de la misma manera. Si alguno quiere decir algo, No, al momento nada, súper claro. bueno, muchas gracias. Voy a ver si se han seguido sumando. Y ya somos bastantes más concursantes. Cualquier cosa me interrumpen y pueden hablar también desde su experiencia. Entonces, bueno, como mencionaba anteriormente, está buenísimo que tengamos en claro cuáles son los actores que nosotros tenemos en nuestro territorio y por qué los consideramos de esa manera. Entonces, tenemos que pensar lo que es el relevamiento y mapeo de actores como una herramienta metodológica que nos va a permitir representar la realidad en la que estamos. ¿A qué me refiero con representar la realidad en la que estamos? Es ver cuán o no compleja es la trama de relaciones que tenemos en una localidad. Por ahí, en localidades más chiquitas, vamos a tener menos actores quizás, pero son actores muy fuertes. Quizás son pocos, pero para nuestro día a día son muy relevantes. Y quizás tenemos localidades con un territorio mucho más amplio, con mucha diversidad de actores, pero bueno, debido a esa diversidad y debido a lo grande que es el espacio, eh, no son tan relevantes como lo son en los municipios que son más chiquitos. Es importante, entonces, a la hora de hacer este mapeo de actores, representar, ¿sí?, la complejidad de esas relaciones. Y siempre, cuando los vayamos mapeando de a poquito, ahora vamos a ver de qué maneras, hay mil maneras de hacer esto, esto no es una ABC y una única manera de realizarlo, pero vamos a ver de qué manera podemos representar esta complejidad o cómo podemos constatar en el día a día de nuestro mapeo la importancia de estos actores. Porque, como también he dicho previamente o anteriormente, y no aburrirlos con el tema, pero todo lo que nosotros hagamos en base a cualquier territorio siempre es una foto. ¿Sí? Todo el territorio y las localidades, los espacios, los actores mutan continuamente. Por lo cual, lo que mutua constantemente es el riesgo. ¿Sí? Si pensamos el riesgo como eh, la probabilidad de que una amenaza se desarrolle y afecte a determinados actores vulnerables, eh, siempre pensemos que al ir cambiando y modificándose los actores, e incluso modificándose las amenazas, porque por ahí las tormentas son cada vez más grandes, nuestros riesgos van cambiando. Entonces, a la hora también de hacer este tipo de trabajo, este tipo de mapeos, tenemos que pensarlo como un mapeo que cada X tiempo tengo que realizarlo nuevamente. No sé si por ahí, bueno, ustedes me dicen, no sé, nada, acá son las personas que yo considero importantes como actores, son 10 hace 20 años. Bueno, está bien, pero bueno, una vez al año, ya que bueno, siempre lo mismo, no nos cuesta nada una vez al año revisar si lo que es nuestro mapeo está correctamente realizado. Entonces siempre pensemos en este tipo de herramientas, instrumentos como una, una foto que representa una realidad en un momento dado. Nosotros, a la hora de trabajar en lo que es la gestión del riesgo, tenemos que pensar en el dinamismo de todo. Entonces, cualquier plan de emergencia, cualquier mapeo, cualquier mapeo comunitario, cualquier diagnóstico que nosotros realicemos, va a ir cambiando con el correr del tiempo y tenemos que ir trabajando con cada X cantidad de tiempo sobre revisar cada uno de los procesos que estamos viendo. Volviendo a lo que es, bueno, la relevancia del mapeo, por ahí para una primera instancia, para empezar a mapear esos actores, tengo que ir pensando grandes grupos, ¿sí? Tengo que, de alguna manera, clasificarlos. Y bueno, ahí es donde por ahí podemos empezar nuestro mapeo, pensando en, bueno, no sé, por ejemplo,
instituciones públicas, donde entrarán, no sé, ya sea lo que son los centros de salud, que a su vez, bueno, podemos instituciones públicas y podemos desagregarlo, bueno, de qué rubro, por decirlo así. ¿Sí? Porque público tenemos todo lo referente al Estado, entonces por ahí nos pueden ingresar todas las instituciones educativas, las de salud, las que pertenecen al día a día del funcionamiento de la municipalidad. Entonces, eso podemos ir subdividiéndolos en diferentes grupos. También, obviamente, va a entrar todo lo que sería del privado, donde también podemos llegar a sumar a otras instituciones educativas, también nuevamente hospitales, en el caso de que sean privados, y ahí donde entra también una idea de, bueno, lo privado, ¿qué nos puede servir para lo que es nuestro trabajo en la gestión del riesgo? Bueno, es el ejemplo que anteriormente mencioné, por ejemplo, la sociedad rural que nos dé información de los caminos o que tenga instrumentos de meteorología que nosotros por ahí no tenemos acceso o información diaria. Entonces, a la hora de clasificar, hay que sumar todos los actores, sea de lo público, los privados, los religiosos, las organizaciones sociales y sin fines de lucro. Todos nos van a servir para entender esta trama de relaciones que nosotros podemos ya tener presentes en la comunidad. También es importante a la hora de agruparlos, el ir haciendo una pequeña matriz, que ahora vamos a dar un ejemplo, donde pongamos o sea, el mapeo no es hacer un listado con 10 puntitos que diga cuáles son estos actores. Cuando nosotros hablamos de mapeo, hablamos de conocer cuál es su rol en la localidad, en la comunidad, cuáles son sus acciones, qué tareas realizan. Porque con eso también vamos a tener en cuenta, cuando pongamos qué tareas realizan, nos podemos ir pensando en qué recursos tienen. ¿Sí? Siempre, bueno, quiero ir cambiando de ejemplo y no andar siempre en inundación y en la sociedad rural, porque pobre, ya la tomé de ejemplo por lo que fue la clase pasada. Pero, por ejemplo, siendo una pequeña comunidad que va a ser afectada a la hora de una inundación, siempre podemos tener en cuenta que cuál es la institución que se encuentra, por ejemplo, en el punto más alto y que no se inunde para que sea nuestro punto de encuentro. Tenemos que tener en cuenta dónde se encuentra el comedores que existan en el barrio para saber que, bueno, que es un punto en el que las familias van a asistir, porque, bueno, por ahí ante la pérdida de sus bienes van a asistir más a ese lugar y va a ser un punto estratégico tanto para encontrar a las familias, como para también fortalecer la ayuda que necesite. Entonces sabemos qué recursos tiene o qué recursos puede tener esta misma comunidad. 9 segundos. Ahí tomé un poquito de agua, disculpen. Bueno, y también, bueno, además de conocer cuál es su rol y acciones en el día a día, también conocer sus objetivos. Diferentes actores, ya sean, bueno, los religiosos tienen un objetivo en la comunidad, ¿sí? Los comedores tienen un objetivo en la comunidad. Entonces, el entender cuál es su objetivo y cuál es la relación con todos los actores nos va a ayudar a mapear la realidad de la localidad, del municipio. Y entender más que nada cuál es el poder que tienen. Porque como mencionamos ya con anticipación, hay actores más importantes que otros por su relevancia, por sus recursos, por su fuerza, por su dinero, etc. ¿Alguna duda, un comentario que realizar? No, no, nada por el momento. Interrúmpanme así si quieren, todo sirve. Si quieren contar una experiencia y demás. Bueno, bueno, recién les decía que no hay una manera de hacer un mapa. No. Quizás en lo que es la bibliografía y dentro de lo que es lo que les compartí, que obviamente si quieren fortalecer alguna de las tanto de los instrumentos como del mapeo o alguna de las bibliografías que les di, obviamente me escriben y yo les comparto
lo que prefieran. Para hacer una idea, una matriz simple o un relevamiento simple, lo que puede ser este mapeo de actores, está este cuadrito y este gráfico que pueden llegar a realizar muy fácilmente, donde, bueno, podemos dividir como les mencioné previamente, ¿no? El grupo de actores por su clasificación dentro del espacio, que, bueno, pues yo les decía, por ejemplo, que puede ser el grupo de instituciones públicas, el grupo de instituciones privadas, las organizaciones sin fines de lucro. Después, pensar en si ese actor puede participar o no en lo que es nuestra propuesta de intervención. Nosotros pensemos que el objetivo que tenemos y con el cual les vamos a estar arriba todo el tiempo es la confección de este plan de emergencias, ¿no? Que algunos de ustedes ya tienen, algunos de ustedes están mejorando, no sé, los están haciendo, elaborando de a poquito y nos van mandando. A la hora de hacer ese plan, ¿sí? Es, es muy útil dejar un apartado con este pequeño reglamento, el que ustedes entiendan y sepan cuáles son los actores que están presentes en la localidad y en qué nos pueden ser útiles, ¿sí? A la hora de trabajar en lo que es la gestión de riesgo, plan de emergencia. Eh, entonces, cuando hablamos de esta utilidad, ¿sí? Que pueden llegar a poseer estos actores, hablamos también de lo que es el rol que pueden llegar a tener. ¿Sí? Nos pueden ser útil ante una inundación, sí. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Nosotros sepamos cuál es el rol que puede llegar a tener, nos puede llegar a ser muy útil a la hora de trabajar nuestro plan. Y después también, como les mencionaba anteriormente, el saber si nos va a ser a favor o en contra este poder que tiene. No siempre este poder nos va a ayudar. Entonces está bueno aclararlo cuando hagan este mapeo. Y por último, quizás hacer esta jerarquización de poder, ¿sí? No quiero con esto, bueno, no es que no quiero, o sea, obviamente tenemos que ser conscientes y claros de que hay actores más importantes que otros. Eh, obviamente a nosotros, por su poder, sus recursos, sabemos quiénes pueden llegar a ser nuestros actores claves, como menciona la bibliografía, nuestros actores estratégicos. Todo actor, obviamente, es relevante y por eso estamos haciendo este mapeo, pero sabemos con cuáles está bueno contar. Eh, está bueno que ahora, a medida que vayan confeccionando el plan, si ustedes poseen el plan de emergencias, si ustedes poseen el tiempo y la posibilidad de hacer que a diferentes actores y le digan, bueno, mira, estamos haciendo este plan de emergencias. Por un lado, ¿qué te parece? ¿Sí? Porque ahora, como vamos a ver más adelante, eh, quizás nosotros estamos haciendo un plan sobre algo que a ellos no les es relevante o creen que hay otras prioridades. Entonces está bueno siempre tener esa mirada. Pero volviendo a esta jerarquización del poder, está bueno el acercarnos a actores que tengan una cantidad de recursos importantes que nosotros nos sean útiles. ¿Sí? Caso inundación, que bueno, lo menciono porque también es uno de los casos y amenazas que tenemos más asiduamente. Nosotros tenemos que saber que un actor clave, ¿quién puede llegar a ser? Y el que tenga los camiones, para que nos sirva para el transporte de diferentes materiales, el que tenga, por ejemplo, el acercarnos, no me acuerdo cuál fue la localidad que nos mencionó que tenía un convenio, si está acá presente lo puede decir, que tenía un convenio con lo que era un hipermercado, un mayorista de la localidad, para en el caso de que exista algún tipo de inundación, esta localidad le dé una donación de alimentos. Es un recurso súper útil, está súper bueno ese tipo de convenios que se realicen. Y eso, o sea, no sé cómo se llegó a ese acuerdo y no quise ahondar demasiado en la clase presencial porque ya nos habíamos ido un poquito a tiempo. Pero en este caso particular, lograr ese tipo de relación es muy útil para tener más recursos a la hora de nosotros poder responder ante un evento. Así que cuando pongamos y clasifiquemos esta jerarquización de poder que tienen esos actores, por ejemplo, esta municipalidad que nos mencionó este ejemplo la otra vez, seguramente lo ponga como un nivel de poder alto,
y que juegue a favor de nuestra intervención. Entonces lo pondría en el cuadrante acá chiquito, el cuadrante de abajo a la izquierda, perdón, de arriba a la izquierda. Como a su vez, también podemos llegar a tener a alguien que esté en contra de nuestras intervenciones y lo pondríamos más a la derecha en el gráfico. Esto nos va a permitir, en un simple vistazo, así rápido, a la hora de ver nuestro plan de emergencia, nuestro mapeo, ver qué actores son más importantes y cuáles son menos importantes. Que como decía, no suena agradable decir que un actor no es importante, pero sí, nosotros estamos trabajando y pensando que esto nos sirve para dar respuesta a una emergencia, a un evento, por lo cual es importantísimo saber quién es importante y quién no. Y cómo vamos a trabajar esta comunicación con estos actores durante un evento. Entonces, nuevamente para repetir y para que quede claro, cuando nosotros hablamos de relevamiento y mapa de actores, ¿sí? No hablamos de un listadito de 10 nombres, sino que ustedes puedan, y si tienen ganas y lo trabajan en conjunto, nos dicen para que sea esto partícipe de su plan de emergencia. Es súper valioso que ustedes puedan mencionar al actor y hablar de cómo lo conocen, ¿sí? De saber cuáles son sus intereses, cómo nos puede ayudar o cómo nos puede ir en contra a la hora de un evento. No sé si está presente el ejemplo de la localidad del hipermercado o el convenio con los supermercados, pero gracias por darme la posibilidad de utilizarlo de ejemplo. Entonces, siguiendo, una vez que nosotros tengamos ese, ese relevamiento y mapeo de actores, es donde vamos a empezar a trabajar junto a estos actores para lo que es un diagnóstico participativo de lo que es la situación y la realidad con la que vivimos. Para hacer un muy breve comentario, ¿qué es un diagnóstico? Para repasar, nosotros el diagnóstico lo tenemos que ver como la información, ¿sí? O la búsqueda de información que realizamos para comprender e identificar los problemas que tenemos en una localidad. Cuáles son los riesgos a los que nos exponemos. Entonces, tenemos que pensar al diagnóstico como un paso central a la hora de elaborar nuestros proyectos, en este caso, nuestro plan de emergencia. Nosotros no podemos elaborar un plan de emergencia sin saber realmente cuáles son los riesgos a los que nos exponemos. Entonces, pensemos en el diagnóstico como el punto de partida. Nosotros necesitamos un muy buen diagnóstico para facilitar lo que es nuestro plan. Si no, vamos a estar todo el tiempo yendo y viniendo, diciendo, bueno, me olvidé poner en el plan de emergencia esto. Que igual es algo que vamos a realizar y es útil hacerlo porque hay que continuamente retroalimentar nuestro plan de emergencia, porque como les decía, nada es estático, sino todo lo contrario, la realidad es dinámica. Pero bueno, a mayor información tengamos, mejor va a ser nuestro punto de partida para poder hacer este plan de emergencia. Entonces, en nuestro diagnóstico se va a poder identificar no solo el problema, ¿sí? No solo lo que es el riesgo en sí, sino entender cuáles son sus causas y sus consecuencias. Y nosotros, por ahí, en lo que es, bueno, una inundación, sí, sabemos que por el cambio climático, por decirlo así, existe el cambio climático, por el cambio climático hay cada vez más tormentas fuertes, por ahí cada menos periodo de tiempo que no se daba anteriormente. Pero también tenemos que pensar en cómo nosotros hemos ido afectando en nuestras localidades esos territorios o cómo se ha ido poblando por ahí en determinados valles de inundación o en lugares que no son propicios para vivir debido por ahí a posibles inundaciones. Tenemos que pensar en cómo se ha ido modificando nuestro contexto para que estas inundaciones nos afecten más o menos, por ejemplo. Entonces, está bueno con el diagnóstico entender también cuáles son las consecuencias y las causas de que se den determinadas problemáticas. Y a la hora, por ahí, de mencionar qué es un diagnóstico participativo, que por eso también lo trabajamos en la anterior clase, pero siempre se suman nuevos participantes, así que está bueno por ahí repetirlo.
Sirve, como mencionaba anteriormente, el diagnóstico es el punto de partida. Pero en este caso, el diagnóstico participativo nos va a determinar este punto de partida desde el punto de vista de la comunidad y de los actores con los que queramos trabajar. Entonces no es nuestra mirada, es la mirada de todos o de todos los actores posibles. Y esto le va a dar, como mencionamos siempre, mayor integralidad a la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene que ser integral, porque cuando hablamos de integralidad hablamos de esto, de que haya múltiple mirada, múltiples actores que nos ayuden en nuestro día a día. Perdón, me quedo todavía en esta diapositiva que quería mencionar más. Entonces, ¿qué nos va a permitir el diagnóstico participativo? Nos va a permitir contar con más información, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que ver dentro de esa información que nos va a ir lloviendo de los demás actores, qué información es necesaria para lo que es nuestro trabajo y nuestro desarrollo del plan de emergencia y cuál información no. Pero más que nada, dentro de toda esta información nos va a llegar información confiable. Porque si nosotros estamos reconociendo la expertise, la experiencia, lo valioso de la mirada de diferentes actores, nosotros estamos dándole valor a la información que salga de cada uno de ellos. Y posteriormente, esto nos va a permitir que todo aquel que nos haya brindado información y que nos haya dado su aporte, su mirada para este diagnóstico participativo, es un futuro posible actor a la hora de hacer la intervención, ya sea trabajar en las diferentes etapas de los procesos de gestión del riesgo, como así también estar desde el vamos en lo que es la confección de nuestro plan de emergencias. Siempre el plan de emergencias, como lo hemos ido viendo con cada uno de ustedes, obviamente es responsabilidad de ustedes y ustedes son quienes en el día a día van a tener el ida y vuelta con nosotros sobre lo que se está trabajando para ir mejorándolo y terminándolo. Pero si ustedes logran sumar a esta confección de plan de emergencia la mirada de todos los actores, el potencial que tiene es muchísimo mayor. Porque, como les decía, van a sumar diferentes voces y experiencias. Volviendo a la importancia de este diagnóstico participativo y lo que son el realizar diferentes tareas con los actores, es importante tener en cuenta que a la hora de sumarlos y generar estos mapas comunitarios sobre una realidad, vamos a poner la centralidad y el eje en lo que es el saber colectivo. Y nosotros, si hacemos un diagnóstico por nuestra cuenta, estamos priorizando lo que nosotros sabemos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Si nosotros nos abrimos y sumamos diferentes voces, miradas, estos actores lo que van a hacer es brindarnos sus capacidades, lo cual nosotros, de aceptarlo y de sumarlo a nuestro trabajo, a nuestro diagnóstico, a nuestro plan de emergencia, estamos legitimizando esa información. No es lo mismo el no escuchar a los actores que escucharlos, y no es lo mismo hacerlos partícipe o no de nuestro plan, debido a que por ahí si nosotros nos cerramos, hacemos nuestro plan de emergencia, nuestro mapeo de actores por nuestra cuenta, y está bien, podemos entender quiénes son más o menos importantes y con qué recursos o no cuentan, a la hora de requerirlo o de necesitar esta ayuda por parte de ellos para trabajar ante una emergencia o la prevención de un riesgo, no es lo mismo si se lo tuvo en cuenta o no a la hora de hacer estos mapeos o no. Entonces, es importante el ida y vuelta y la comunicación con ellos para darles a entender que son importantes para nosotros. Y en estos mapas que vamos a empezar a elaborar con los diferentes actores sociales, van a ir saliendo y vamos a poder tener información mucho más real de lo que son los aspectos, ya sean geográficos, culturales o socioeconómicos de una comunidad o localidad.
¿Cómo vienen? A ver, estoy matando a sociales. A ver si hay un comentario o algo. Yo cada tanto corto un poquito para... Habló, Su silencio está desactivado. habló. Buen día, Julio. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. En este contexto de, bueno, jerarquizar a los actores que tienen que ver estrictamente con la comunidad, que no forman parte de nuestros equipos de gobierno, pero Sí, que sí son miembros activos de la comunidad y que nosotros, más allá de que ellos por ahí no se den cuenta, los consideramos importantes. Y vos sí, recién hablabas un poco de hacerles sentir que son importantes, teniendo un ida y vuelta. ¿Cómo ves la posibilidad de pronto de integrarlos de manera concreta, más allá del diálogo que haya de manera cotidiana respecto a eventualidades, a hipótesis? ¿Cómo ves la posibilidad de integrarlos de manera activa, por ejemplo, en trabajos de prevención ante la inminencia de un determinado evento? sí, Para que ellos hagan su aporte también desde el punto de vista comunitario, de lo que ven, de lo que perciben, a partir del momento de que uno les haya llegar la información de una alerta meteorológica o de un pronóstico que está indicando las posibilidades de que en un plazo de 24, 48, 72 horas ese pronóstico se convierta en alerta y esa alerta se pueda convertir, perdón, en un hecho concreto en el cual se deba intervenir. sí. Mira, Julio, como le vea, ahora a continuación vamos a hablar de un caso concreto que, bueno, como te decía, realizó la Municipalidad de Ensenada, el equipo de la Municipalidad de Ensenada de Desarrollo Social, con diferentes actores que participó Defensa Civil en alguna de las instancias o reuniones, pero posteriormente fue toda con los actores de la localidad que vamos a citar ahora a continuación. Eh, en el caso de ustedes, son quienes saben, obviamente, con qué facilidad, ¿no? Van a poder, en primer lugar, organizar este tipo de reuniones en la que ustedes, a partir del relevamiento de actores que realicen, invitar a algunos de ellos a trabajar en conjunto en lo que es diferentes actividades y etapas del proceso de gestión de riesgo de desastres en sus localidades. Eh, si, no sé cómo hace Julio, en tu situación en particular, si ya alguna vez ha habido algún encuentro o alguna reunión con alguno de estos actores que por ahí mencionás que pueden llegar a facilitar y a trabajar en lo que es la prevención de un evento. Pero en una primera instancia, el pensar e ir pensando esta idea que vos desarrollás, el decir, bueno, quiero el mes que viene reunirme con estas personas, ya es el primer paso. Es el pensar hacer una mini reunión en la que se trabaje sobre la posibilidad de que estos actores, ya sean referentes comunitarios, organizaciones y demás, sean quienes fomenten y ayuden a lo que es el trabajo de prevención ante un evento. Eh, no sé si existe, bueno, obviamente todas las localidades y como yo mismo dije anteriormente, todos los territorios y localidades son distintas, pero en el caso de que ya existan diferentes grupos y mesas de trabajo en los territorios en donde participen diferentes actores, podríamos tomar, por ejemplo, esas mesas de trabajo como punto de partida para encontrarnos con referentes y organizaciones y diferentes actores para poder trabajar sobre esto. Eh, Nosotros, obviamente, si tenemos la idea de que diferentes actores, como mencionás vos, sociales, nos ayuden a la hora de trabajar sobre una prevención, obviamente tenemos que estar conscientes y pensar que obviamente esas personas entiendan cuál es el objetivo de su actividad y obviamente estén capacitados y nosotros trabajemos junto a ellos para que estén capacitados para realizar cierta tarea. Eh, en menor o mayor medida, para seguir citando otro ejemplo, acá bueno, en un barrio de los que trabajo, en Altos de San Lorenzo, por ejemplo, son los vecinos a los que se les capacitó para en lo que es el recorrido que hace un arroyo por el barrio, que ellos puedan, en el momento
de que está transcurriendo una tormenta, sí, hay responsables que fueron elegidos y decididos en la comunidad. Hay responsables quienes son quienes se acercan con una tabla totalmente, digamos, un taller de tablas, por decirlo tabla de marea, pero son tablas en las que se puede medir lo que es la altura que está teniendo el arroyo. Son herramientas muy caseras que sirven para ir viendo y midiendo cómo en el transcurso de un evento, en este caso una tormenta, el arroyo iba creciendo. Esta responsabilidad, obviamente, fue elegida por el barrio y las personas más cercanas al arroyo y con mayor visibilidad del mismo son quienes tomaron esta responsabilidad. Pero bueno, se capacitó toda una comunidad para que se entienda que había una persona a cargo de ello, había unos responsables, varias familias, en verdad no es que había un único responsable por cuestiones de logística, por si se encontraban allí presentes o no, pero se los capacitó sobre esa funcionalidad en particular. Y a partir de lo que estén observando, utilizar los diferentes medios de comunicación, ya sea llamado o WhatsApp principalmente, para indicar cómo estaba viniendo el arroyo en sí, cómo estaba creciendo. Es un ejemplo muy chiquito y concreto de cómo se puede llegar a ir trabajando, pero bueno, previamente hubo mucho trabajo de capacitación y que entiendan la importancia de su rol y del conocer cómo o por qué si el arroyo crece va a significar que se inunden. Eh, pero perdón que me alargué con la respuesta, discúlpame, Julio, pero no sé si en el caso concreto de ustedes ya ha habido algún tipo de trabajo o participación que invite a que vos tengas este pensamiento, o sea, o es una idea que tenés. No, 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 es una idea, todavía no. De hecho, bueno, mi comunidad tiene una forma de pensar muy particular con respecto a esto porque tiene un muy bajo nivel de incidencia de los eventos adversos Sí, adversos en lo que se refiere al funcionamiento cotidiano de la comunidad, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Entonces es todo un arrancar de cero y de pronto en ese arrancar de cero es buscar la forma de integrar de manera activa a la comunidad en todo lo que tiene que ver Sí, no solamente con lo que es la respuesta y la reconstrucción, sino también desde el momento mismo en el que se genera la necesidad de potenciar la prevención, ¿no es cierto? sí, sí, Es obvio. decir, que no solamente Defensa Civil haga la prevención y quede como un mensaje más que en el que Julio pasó un pronóstico, por eso mañana no tenemos que sacar la ropa porque va a llover fuerte, sino que el que vive en una zona en la cual, como bien dijiste vos hoy, prácticamente al principio de la clase le tocó habitar un área inundable, sepa que sea inundable está comprometida, ¿no es cierto? El que vive sobre una calle que por efecto de determinado tipo de obras se inunda siempre, sepa que esa calle se puede inundar y a partir de eso, bueno, comienza a tomar las medidas en su metro cuadrado, como así también previniendo a los vecinos que eventualmente no están tan en contacto con las redes, tan en contacto con los medios de comunicación, como para que eso sea integral, sea masivo y llegue a todos, ¿no? Hasta lo que le estamos llamando ahora con más frecuencia la última milla, que nadie se quede sin la información y que en ese nadie se quede sin la información, también Sí, participe la comunidad, no solamente los medios masivos de difusión y no solamente las autoridades. sí, entiendo, Julio. Entiendo, y como decís vos, obviamente si todavía no hay este ida y vuelta, o todavía no, la comunidad no ha participado, el que tengas esta idea es muy buena y vas a, en este primer relevamiento de actores que puedas realizar, de a poquito vas a identificar quiénes serían estos actores claves, por ejemplo, en principio estos referentes comunitarios, o estos, en el caso de que sean vecinos que se encuentran más o menos expuestos, quiénes son estos vecinos o con quién de ellos podés transmitir la información. El tener este primer encuentro va a ser muy útil para que entiendan cómo en el día a día ellos pueden ayudar en estas tareas. Obviamente, sabemos que en lo que es el día a día y en nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y el encontrar en qué tiempo y espacio tener este tipo de reuniones no es fácil, ¿sí? Yo sé que lo que digo no es, bueno, mañana
armamos una reunión y juntamos a la sociedad rural, a los actores privados, a la escuela y a los referentes. Obviamente esto requiere de un trabajo que es paso a paso, pero si nosotros, como para cerrar tu ejemplo, si vos ya tenés y sos consciente de qué actores te interesaría que participen de este tipo de encuentro para empezar a trabajar en la prevención, ya que los mapees y que haces el listadito y que te acerques de a poquito a hablar con ellos, va a ir generando esta relación y este lazo de relaciones para de a poco y con el transcurrir del tiempo ir generando estos momentos de participación. Obviamente, y para cerrar, generalmente los actores son, yo en un momento dije, actores que estén en contra de lo que es nuestras acciones. Pero generalmente no se da que nos rechacen a una invitación a participación. Generalmente, digo. Obviamente se puede dar, pero un evento no afecta solamente a la familia que vive al lado del arroyo, afecta a una comunidad de manera íntegra. Entonces, la participación es muy importante. Uno siempre intenta saber de qué manera o no puede participar. Entonces, estas reuniones, cuando las logres, después contanos, Julio, cómo te ha ido, o contame, pero está muy bueno que tengas la iniciativa de hacerlo. Ahí, Julieta, vi que levantaste la mano. No sé si. Y Defensa Civil también. Silenciar. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Julieta. ¿Cómo les va? Nada, yo quería un poquito como ejemplificar la idea. Nosotros, si Sí, bien somos una defensa civil que nos creamos muy poquito, yo tengo la suerte de venir trabajando con un grupo de personas en un proyecto a nivel nacional que somos guardas ambientales, somos promotores de reducción de riesgos. Entonces, bueno, ya cuando se crea la defensa civil, nosotros venimos trabajando con los chicos de guardas ambientales en todo lo que es el mapeo de toda la sí. ciudad, estadísticas. Nosotros nos juntamos con los referentes barriales y nada, la importancia de los actores, ¿no? Porque jerarquizarlos es como que nosotros como defensa civil vamos a usar la base de datos de guardas ambientales, jerarquizamos a ellos, pero ellos vienen jerarquizando a todos los demás actores. Entonces es un trabajo muy importante que, nada, te maximiza tiempos. Sí, estamos. ¿Escuchan? Sí. Chicos, y la experiencia es muy buena y nos facilita un montón, como si vuelven los tiempos de trabajo. Ahí Sí, y bueno, volviendo a lo de mi compañero que decía que de intervenir, y está buenísimo porque ellos mismos, los chicos que son voluntarios, en este sí, momento creo que hay un cuerpo de 19 chicos activos, que son los que salen a la calle, los que entrevistan a la gente, los que... Es muy importante porque ellos llegan a los lugares donde son más vulnerables, digamos. Entonces, en el momento de intervenir, de actuar nosotros, al brindar una respuesta, ellos también nos colaboran, porque nosotros decimos, mira, vamos a entrar, porque nosotros tenemos en Dolores un tema muy grande con las inundaciones, que es sí, nuestro punto débil, digamos. Bueno, y los chicos mismos te dicen, sí, mira, en tal lugar vos entrás y acá hay desagües y se inunda por esto y se inunda por esto. Y hasta tienen relevados, no sé, dónde puedes ir primero porque hay vecinos que tienen discapacidades, que no tienen movilidad. Y es un trabajo importantísimo. sí, como decís vos, Julieta, es importantísimo el trabajo y nos ayuda un montón en lo que es nuestro diario. Ahí, Totalmente. no sé si Vane o Gaby, vos ustedes querían decir algo. No sé, dije Gaby o Vane porque pensé que por ahí era de la oficina de acá de La Plata, pero hay alguien que tiene la mano levantada y solamente tiene el nombre de Defensa Civil, así que puede ser cualquiera. Sí, Pablo, yo. Sí, 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 Pablo, estamos acá. No, no, perfecto. Perfecto, perdón, Acompañando. me confundí de actor. No hay problema. Sí, decinos, perdón. No, Pablo, te decía yo de acá de Suipacha, con referencia a lo que decía Julio y lo que decía la compañera recién. Sí, Importante separar los que son, por ejemplo, cuando estamos hablando hoy, los sectores comunitarios, los referentes barriales, sí, y llevarle la defensa civil al barrio. Viste que en todo barrio tenemos un club, una sociedad de fomento,
un Sí, lugar que es referenciado en el barrio donde nos podemos juntar y llevar la defensa civil ahí, explicarles, por ejemplo, bueno, estábamos hablando de meteorología, explicarles cómo se emite una alerta, cómo se recepciona, cómo se interpreta, ir educando a todo el barrio, pero a mí, por ejemplo, me parece que siempre hace engorroso incorporar mucha gente, porque más dentro de lo que es el COE, la defensa civil en sí, porque viste que después muchos picos en un plato se nos empieza a complicar, pero sí tener un referente barrial. Mirá, nosotros, por ejemplo, tenemos la cuenca del río Luján. Nosotros arranca de cuenca alta a cuenca baja, tenemos importantísimas cantidades de actores. Lo que se utiliza de ahí como referencia es la información básica, usamos todos los municipios, sin sí, incorporar, por ejemplo, a la defensa civil a toda la red. ¿Entendés? Entonces nos resulta más fácil, más llevadero poder organizarlos con esa clase de información. Y también y transmitirles que la defensa civil es responsabilidad de todos, y transmitirles cómo se recepciona, cómo se toman las prevenciones dentro de cada cual de su barrio, y tener un referente barrial donde decirle, mira, tal día a tal hora, fíjate si le podés reunir a la gente, hacer una propaganda, si algo así, y ahí extendiendo la mano de la defensa civil hacia los barrios. sí, perfecto. Sí, muy claro y como decís vos, o sea, en el día a día obviamente no tiene su complejidad y que esté todos juntos también a veces no nos facilitan algunas acciones. Así que bueno, muy claro y gracias por la experiencia y contarnos. Ahí, si quieren, sigo un poquito con la clase. Obviamente, si alguno tiene algo para decir, levante la mano y por ahí si no veo no llego a ver la mano, interrúmpame sin ningún tipo de problema. Bueno, por ahí ahora lo que queríamos o sea, mostrarles en la clase son diferentes herramientas e instrumentos para hacer unos primeros pasos de trabajo junto a estos actores que les mencionaba anteriormente. Pues la idea, bueno, sí, nosotros estimamos y pensemos que, o imaginemos, mejor dicho, que tenemos todo este mapeo de actores realizado, ¿sí? No solo punteado, sino que sepamos las acciones, los recursos, sus objetivos, sus ideas, sus orientaciones. La idea es, bueno, empezar de a poquito a trabajar con estos actores. Y es importante, como, bueno, recién mencionaron en los ejemplos, el tener en cuenta a los referentes barriales, ¿sí? A las personas que, bueno, en el día a día nos pueden llegar a ayudar mucho eh, en determinado barrio, en determinada localidad, para poder realizar nuestras acciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, hay una serie por ahí de instrumentos y herramientas básicas, ¿sí? O mejor dicho, no básicas porque sean por ahí de fácil resolución, sino que son las primeras que se aconseja empezar a realizar con los diferentes actores para que lograr este diagnóstico participativo del que hablábamos, ver cuál es su mirada, ver cuál es su enfoque, y nosotros desde Defensa Civil podamos ver, bueno, este actor tiene esta mirada, nos puede llegar a ser útil para determinar diferentes acciones. Dentro de lo que es la bibliografía que les compartí, se va en uno de los textos, el texto de Bonilla, se encuentra por ahí mencionado como una de las primeras herramientas o instrumentos, mejor dicho, un perfil histórico. Acá hay un ejemplo lo puse porque era el ejemplo de la bibliografía para que ustedes se puedan orientar solamente por eso. Pero a la que se refiere con que nosotros hagamos un perfil histórico a la hora de hacer un diagnóstico con los actores, es que logremos recapitular, ¿sí? O sea, pensar en conjunto cómo ha ido dándose y creándose y transformándose nuestro territorio, ¿sí? El saber, no digo que tiene que ser una línea del tiempo desde la fundación hasta el día de hoy, pero sí en cuanto, por ejemplo, lo que son, no sé, vamos a poner riesgos de incendios. Si vamos a trabajar y nuestra prioridad en principio es trabajar sobre incendios, y para poner el foco en un ejemplo particular, para hacer mención a lo que es este perfil, el tener en cuenta
por ejemplo, mencionar cuáles son los eventos transcurridos a lo largo del tiempo, cómo estos eventos han ido creciendo o disminuyéndose por que haya más o menos territorio incendiado, quiénes son los actores que han intervenido en cada uno de esos incendios, cómo se solucionó. Bueno, lo mismo con las inundaciones. Pero bueno, si ustedes pueden recapitular la información de lo que es cómo se fue transformando el territorio y cómo esto ha ido ayudando o no a que se dé determinado riesgo, está bueno para tener una base de información real, ¿sí? Obviamente conocer nuestras experiencias pasadas y cómo se accionó ante ellas nos va a ayudar un montón a tomar decisiones en el futuro de qué se hace o qué no se hace, o cómo un evento puede afectar o no debido a cómo históricamente afectó al lugar. Entonces, la idea de este perfil histórico es más o menos que hagan una pequeña línea del tiempo, que ustedes entiendan cómo se fue transformando lo que es una comunidad o un territorio en el tiempo. Por ahí, a continuación de cada ejemplo, va a haber pequeñas imágenes de un trabajo que, como les decía, se hizo entre la Municipalidad de Ensenada con diferentes actores. En verdad, los principales actores eran de desarrollo social, pero participó Defensa Civil, participaron organizaciones de la sociedad civil y referentes comunitarios. En este caso, bueno, o sea, está dentro de lo que es una pequeña de lo que es idea de lo que puede llegar a ser el perfil histórico. Por ejemplo, nosotros acá tenemos lo que ven ahí en las pantallas, son el barrio, es un barrio de la localidad de Punta Lara, ¿sí? Donde se puede ver cómo por ahí en los últimos 20 años, que la primera imagen es del 2010, o sea, de 14 años, a lo que es la imagen más reciente. Todo esto lo hicieron los vecinos. Bueno, perdón, los actores. Cómo se transformó el barrio, ¿sí? Cómo creció exponencialmente, principalmente las familias que allí viven. Y en la parte superior, lo que ven ustedes, el cuerpo de agua que se ve es el río. Entonces, bueno, y por debajo el arroyo se ve. Entonces, se ve cómo mayor cantidad de familias se vieron afectadas cuando hay o sudestada o cuando hay algún tipo de inundación y el arroyo crece. Lo que quisieron hacer con este tipo de mapeo los vecinos, perdón, los actores, digo los vecinos porque siempre son los que más estuvieron presentes, pero lo que quisieron hacer los actores a la hora de representar este perfil histórico con estas imágenes es ver cómo se modificó el ambiente, ¿sí? Como les decía anteriormente en uno de los ejemplos, cómo creció lo que es la demografía del lugar, que hace que ante determinado evento se tenga que trabajar con mayor cantidad de familias en este caso. Después, siguiendo por ahí con esto de lo histórico, ¿sí? Parte del calendario histórico, acá también el dibujito animado, como lo pueden ver, es el que está en la bibliografía, para que lo ubiquen bien. La idea del calendario histórico es, por ahí, anteriormente en la línea del tiempo, perfil histórico, lo que databa era por ahí un desarrollo más teórico, no, más escrito y con más detalle. La idea del calendario histórico es que ustedes puedan, más o menos, o sea, este es un ejemplo simple, pero poner por años, por décadas, o sea, esto lo pueden hacer en la herramienta que ustedes deseen, cómo se ha ido presentando determinados eventos o efectos. Por ahí, para no ir en este ejemplo, bueno, no sé, menciona que cada vez hay menos árboles, cada vez hay más casas y cada vez hay más desastres, por ejemplo, y cada vez más familias. Esto a simple vista, ¿sí? La idea de este tipo de herramientas es que ahí a simple vista y de manera rápida puedan visualizar cómo se fue modificando lo que es el territorio, ¿no? Pero bueno, ustedes esto lo pueden hacer con el desastre, perdón, o el riesgo que ustedes crean más presente o amenaza, no sé, ya sea, o sea, accidentes automovilísticos en la ruta, que ustedes puedan poner a lo largo del tiempo, de alguna manera, ya sea con dibujitos o números, bueno, los números son mucho más representativos, esto es más visual, pero que puedan ver a lo largo del tiempo cómo se ha ido modificando los afectados por determinado evento. Esto, como siempre les decía, bueno, la idea es
de hacerlo junto a los diferentes actores es que de manera integral todos los actores vayan teniendo conocimiento de cómo afecta un evento a la comunidad. Por ahí dentro de, bueno, por ejemplo, de lo que mencionaban recién, las diferentes voces que estuvimos escuchando de ustedes, los participantes, el que las organizaciones barriales, los referentes barriales, identifiquen también junto a ustedes este tipo de instrumentos, hace que todos manejen la misma información, que es importantísimo. El acceso a la información, ¿sí?, es lo que va a facilitar el trabajo de la gestión del riesgo. Nosotros no podemos trabajar en una gestión del riesgo integral si todos tenemos diferente información. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos ante los mismos riesgos por la misma amenaza y teniendo en cuenta las vulnerabilidades de una comunidad. Lo mismo, bueno, en lo que es el calendario estacional, que también lo que se puede llegar a hacer también así, en un cuadrito muy simple es ustedes poner las amenazas, ¿sí?, en un cuadro de doble entrada, un cuadrito que pueden hacer en primera instancia en algún tipo de reunión a mano, que pongan las diferentes amenazas y ver, che, bueno, se dan estas amenazas. Para que puedan de manera visual identificar si algunos se dan en qué época del año se dan más o no estos eventos. Siguiendo con las herramientas o instrumentos que es bueno empezar a trabajar junto a una comunidad es, en una primera medida, hacer un mapa, ¿sí? Llevar un mapa de lo que es la localidad, el barrio que quieren trabajar y empezar a diagramar, bueno, ¿qué hay en ese mapa? Empezar, por un lado, bueno, el marcar las calles, el marcar dónde se encuentra cada una de las instituciones y cada uno de los actores con los que queremos trabajar. Es importante por ahí el georreferenciar dónde se ubica cada uno de nosotros para posteriormente entender cuán útil puede llegar a ser que un actor se encuentre en determinado lugar. Y lo que está bueno es ir sumando, bueno, los dibujitos son interesantes porque bueno, salen de la bibliografía que les di. Obviamente no es lo que tienen que situar. Pero bueno, es importante el ir mapeando en este tipo de cuadros, que estaría bueno que de vuelta les menciono que a la hora de hacer un plan de emergencias integren diferentes actores, que todos tengamos esta información en común. Está bueno en un mapa ir identificando cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros riesgos, ¿sí? Para que todos, de manera visual, que es donde mayor facilidad por ahí de entendimiento tenemos, tengamos en cuenta todos dónde se encuentran las amenazas o dónde se terminan desarrollando los riesgos a los que nos encontramos día a día. Por ahí para mostrarles lo que fue el ejemplo que se desarrolló en la comunidad que les mencionaba anteriormente, acá en la parte de vulnerabilidades, lo que ellos, bueno, todo esto está hecho, lo hicieron en la herramienta My Maps de Google. ¿Y por qué utilizaron? Está bueno el mencionar por qué utilizaron esta herramienta. My Maps de Google, que bueno, si alguno tiene alguna curiosidad o algo, también me puede preguntar sin ningún tipo de problema, es una herramienta de fácil acceso para todos. Por eso fue el elegido para trabajar sobre los mapeos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay casos que no, pero casi todos poseen un celular en el que pueden tener acceso a su mail. Y también casi todos poseen un celular en el que tienen acceso a instalar aplicaciones, entre ellas My Maps, que es una herramienta que se puede encontrar en el Play Store de Google, donde que es la gran mayoría de celulares posee este sistema operativo. Entonces lo que permitía esta herramienta que eligieron en este equipo de trabajo fue que todos los actores podían fácilmente acceder a la misma. Obviamente hay sistemas de información geográfica mucho más potentes y mucho más fuertes que lo que es My Maps de Google, pero como les decía, ellos priorizaron, y muy bien, la elección es súper válida, el que todos tengan acceso a la información.
Entonces, lo que hicieron en primera instancia, bueno, anteriormente mencionábamos que en el croquis, en este mapa que está bueno que hagan para que todos sepan dónde están las amenazas, dónde están las vulnerabilidades, lo que hicieron en el caso de Punta Lara fue marcar, por ejemplo, dónde se encuentran o lo que ellos consideraban vulnerabilidades. Y ellos seleccionaron como vulnerabilidad lo que son las condiciones de materiales de las viviendas que debido a su conexión irregular al servicio eléctrico se generaban incendios. ¿Sí? Por lo que el tipo de viviendas precarias, ante los bajas y subas de tensión, se daban incendios de vivienda. Y eso es lo único que marcaron como vulnerabilidad en el territorio, el conjunto de actores, ¿sí? Y uno, en el momento que se estaba dando este tipo de reuniones, que nosotros, bueno, pudimos presenciar o estudiar cuando estábamos cursando la carrera, también dentro de lo que era, pero no es vulnerable de que se encuentran expuestos a lo que es la crecida del arroyo o la sudestada y que se inunden todos los meses, y ellos no lo consideraron así. Viene un poquito, no voy a retomar la clase anterior, pero viene un poco de lo que es la percepción y cultura del riesgo. Ellos viven ahí de toda la vida y creen que lo que es la sudestada y que se tengan que ir un par de días de su casa casi todos los meses, bueno, o cada un par de meses, lo toman como cotidiano y no lo ven como una amenaza o una vulnerabilidad que ellos poseen, sino como que es parte de la elección que han hecho y que les gusta de vivir en lo que es las cercanías del río. No voy a profundizar en eso, solamente les mencionaba por qué solo dice incendios. Y después, dentro de lo que son las diferentes amenazas que ellos sí mencionaron, terminaron situando, o sea, consideraban que la sudestada era una amenaza, pero que ellos no son vulnerables a la misma, pero bueno, situaron a las sudestadas, como también pusieron los microbasurales que se encontraban en el territorio, debido a que no hay recolección de residuos en la zona, como también hay una planta de ternium, que bueno, ustedes pueden ver ahí abajo a la derecha, que esos creen que es una amenaza por la posibilidad de contaminación, como también hay un depósito judicial y hay, bueno, muchísimos residuos, no solo de autos acumulados en el barrio, por lo cual, bueno, se da también la potencialidad de que haya algún tipo de contaminación o enfermedades a raíz de la basura acumulada. Entonces, ¿qué hizo este mapeo que se hizo con parte de los actores partícipes de lo que son las jornadas de trabajo de gestión del riesgo? Que todos más o menos manejen el mismo lenguaje. No lenguaje, porque esto, bueno, sí, lenguaje visual, pero que sepan o que todos los actores tengan en cuenta cuáles son las amenazas para ellos. Porque por ahí, para parte de los actores, el basural no era una amenaza, o la subestada no era una amenaza, o la planta de ternium. Pero bueno, lo que se logró y lo que se trabajó en este tipo de reuniones es, como decía, el aceptar todas las miradas, los enfoques y las voces que hay en cuanto a lo que es o no un riesgo o una amenaza, y esto nos va a permitir el tener un diagnóstico mucho más integral, como vengo diciendo. A su vez, como bueno, se mapeó las capacidades, se mapeó como se mapeó tanto las amenazas como las vulnerabilidades, es importantísimo que ellos también, hablo del conjunto de actores, mapeen las capacidades y los recursos. Y yendo a lo que es el ejemplo, o sea, a lo que es la clase y por qué se les brinda esta herramienta o este instrumento a ustedes, o por qué les estoy contando de esto, mejor dicho, es importantísimo que a la hora de que ustedes hagan este mapeo de actores y posteriormente hagan este tipo de diagnóstico mediante diferentes instrumentos, es importantísimo que ustedes mapeen en el territorio, en un mapita, o por lo menos para empezar en un listado, cuáles son las capacidades y recursos que tenemos. Porque es con lo que vamos a contar para poder dar solución a una emergencia, para dar respuesta a una emergencia, o son las capacidades y recursos con los que contamos para trabajar en lo que es la prevención. Nosotros podemos tener la idea de decir, bueno, sí, vamos a trabajar en la prevención de esta manera, pero tenemos que ser conscientes si podemos hacerlo o no.
o tenemos que ser conscientes de que necesitamos pedir ayuda o no. A la hora, bueno, para mostrarles el ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Punta Lara, lo que hicieron fue mapear, acá hay un recorte, por ahí algunos de los objetos visuales no se ve, pero lo que hicieron fueron mapear lo que ellos consideraron las capacidades. ¿Y qué consideraron como capacidades y como recursos? Obviamente lo que son los cuarteles de bomberos, donde se encontraban para asistir a los incendios, que bueno, no están en el mapa porque están bastante lejos, donde están los cuarteles de bomberos, como les decía, dónde están las comisarías, dónde tienen la salita de primeros auxilios, dónde están los hospitales, dónde están los diferentes comedores, dónde están las diferentes organizaciones sociales, dónde están los clubes de barrio. ¿Por qué? Porque consideraban que estas son las capacidades y recursos con los que cuentan para dar respuesta ante cualquier tipo de evento, ¿sí? Los comedores como punto de encuentro y punto crítico para poder estar presente ante un evento, y los clubes como lugares donde se podía utilizar como punto de encuentro o incluso de escape. Y por último, bueno, lo interesante es ver, bueno, todo junto, ¿sí? Que ustedes lo van a poder encontrar en lo que es la bibliografía como croquis transversal, donde se encuentra todo junto, ¿sí? Donde se encuentran las vulnerabilidades, las capacidades, los recursos, los riesgos y amenazas existentes en un territorio. Y como les decía, les vengo diciendo y repito a propósito, el que ustedes vayan haciendo de a poquito, primero entre ustedes, porque yo vengo siempre diciendo y hablando de, bueno, que se dé esta participación de actores de diferente tipo, ¿sí? De diferentes instituciones, para poder elaborar sus planes de emergencia. Pero también, ¿sí? Está bueno para empezar, para ir ganando confianza, ir fortaleciendo de a poquito lo que son estos instrumentos, el empezar por ustedes mismos, ¿sí? Que ustedes con sus compañeros y compañeras puedan elaborar este tipo de instrumentos y ver si piensan o no lo mismo, ¿sí? O sea, no todos pensamos igual en cuanto a lo que son las capacidades y recursos, e ir de a poquito ejercitando lo que es esta aceptación y trabajar integralmente con las miradas y voces de la otra persona, todo se va ejercitando, ¿sí? La idea de brindarles estas primeras instrumentos y herramientas es que vayan de a poquito trabajando sin miedo con ellas, porque son, como les decía, por ahí son accesibles a la hora de ir trabajándolas, entonces que vayan tomando confianza con ellas es muy útil para posteriormente, cuando decidan aperturarlo a diferentes actores de diferentes tipos de instituciones, tengan la cancha, por decirlo así, para poder ir trabajándolas. Dentro de lo que son, y por último, dentro de lo que son por ahí los instrumentos que elegimos para poner lo que es dentro de la bibliografía o mencionárselos como ejemplo, está esto que mencionamos anteriormente durante lo que es el mapeo de actores, ¿sí? Que es lo que ellos mencionan como el tejido social e institucional. Bueno, ahí hay un ejemplo numérico, pero bueno, no hay que darle tanto detalle en sí en este momento, pero sí es importante, como les venías hablando anteriormente, el que ustedes, a la hora de hacer este listado de instituciones, tengan en claro cuál es más importante y por qué. Todas estas herramientas, o sea, no son muchas las que seleccioné y seleccionamos para lo que es esta clase en particular, pero la idea es que de a poquito ustedes empiecen a hacer tanto el listado de actores, ¿sí? Para que ustedes puedan integrar este listado de actores al plan de emergencia. Como primer paso, y no está mal, no es que le vamos a decir está pésimo, como primera instancia está bueno que sumen este listado de actores de la manera que les salga a ustedes. Si es un listadito, como vimos recién en la clase, no es que está bien, pero tampoco está mal. Es preferible tener un listado a no tener nada. Pero si ustedes de a poquito pueden ir sumando en primera instancia el listado de actores, posteriormente poner cuál es su rol en la comunidad, qué acciones realiza, cuál es su importancia, cómo nos puede ayudar o no a nosotros, su mirada, su enfoque, qué recursos posee,
va a ser súper importante porque va a ser lo que le nutra y dé más valor a nuestro plan de emergencias, porque sabemos con quién podemos, a quién podemos tener en cuenta ante un evento y quiénes no, o cómo nos pueden ayudar o cómo nos pueden perjudicar. Así que de a poquito sería súper valioso que nos vayan mostrando cómo van incorporando estos planes, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Tienen lo que son estas pequeñas herramientas que está bueno que también vayan incorporando. Ya muchos de lo que mencioné anteriormente, ya muchos han hecho ese trabajo, ¿sí? Ya tienen el mapeo de amenazas, de vulnerabilidades, de capacidades. La idea es que, y se los mencionó estas herramientas en esta instancia, es que ustedes puedan aclarar o no, durante lo que es la confección del plan, si esto lo han visto o no con estos actores que mencionamos anteriormente, ¿sí? Obviamente, en lo que es, nuevamente decía, en esta primera instancia, quizás no se da que se encuentre presente esta integralidad de actores a la hora de hacer estos instrumentos. Pero sí, con el correr del tiempo, está bueno que vayan dando estos primeros pasos para ir logrando con los actores que ustedes seleccionen la confección de estas herramientas para darle y poner como eje el saber comunitario de los mismos y ir en pos de una integralidad del proyecto. Bueno, creo que esto lo mencioné recién, con cuáles son los desafíos o cuál es lo que queremos que logren a través de una vez empiecen a desarrollar el plan o que vayan sumando a su plan ya confeccionado. La idea es que vayan, como les decía, sumando este listado de actores, realizando un diagnóstico participativo con estos actores, si es posible, y por último este paso de utilización de las herramientas para confeccionar mapeos comunitarios. Bueno, eso es todo de la clase. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por soportarme tomando agua y con la voz así durante esta hora y media. Ahí les voy a dejar de compartir y si alguno quiere decir algo, hablar,